Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 7, que es un podcast educativo, ¿no? Dentro de la licenciatura en Derecho en el séptimo semestre de la materia de Amparo 2. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre la nueva ley de amparo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver que el amparo es un derecho constitucional o es un instrumento constitucional, ¿no? Para defendernos tanto de las autoridades como de la violación de algún derecho directamente o de alguna ley que exista, ¿no? Tenemos un amparo indirecto y directo, como lo hemos venido viendo, pero aquí tendríamos que analizar por qué tendría que surgir una nueva ley de amparo, ¿no? Y que si realmente es necesaria una nueva ley de amparo. Dentro de lo que establece las literaturas nos menciona que México pues se ha quedado rezagado de alguna u otra forma en materia de amparo. ¿Por qué? Porque existe un bloque constitucional, existen derechos humanos, existen diferentes tratados en donde anteriormente si el derecho buscaba algún tipo de movimiento fuera de lo que estaba autorizado, pues surgían diferentes problemas, ¿no? Una de las primeras formas de visualizar esto es que es importante la necesidad de analizar, ¿no?, la perspectiva teórica en el proceso de cómo se utiliza un amparo. La segunda sería estrictamente ver cómo se va modificando a partir de todas las situaciones que van surgiendo y de la modernidad que existe, ¿no? Desde que puede haber una firma electrónica y diferentes circunstancias que van saliendo, ¿no? Por diferentes tipos de, de aumento de lo que va a ser en sí la, la ley de amparo. Bueno, para poder hablar de la nueva ley de amparo, podremos decir que surgió o que empieza, ¿no?, a partir en el diario oficial de la Federación un decreto para reformar la ley o los artículos 94, 103, 104 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 6 de junio del 2011, en donde se inicia la transformación de esta ley de amparo. Para el 2013 se implementa esta reforma y se expide una modificación en la ley de amparo que reglamenta o modifica los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana. De tal forma que el contenido o el objeto de protección del juicio de amparo es ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, ¿no? Se permitirá que los derechos humanos se involucren, los tratados internacionales se involucren en el Estado mexicano y puedan ser tuteladas por la justicia y por la ley de amparo, por supuesto. El interés legítimo o la concepción original que tiene la ley de amparo es en sí entender cómo se puede transgredir o cómo se puede ofender el derecho de una persona en un juicio, ¿no? Eso sería el interés legítimo de modificar una ley de amparo, ¿no? Cómo una persona que sufre agresión a sus derechos puede utilizarlo, ¿no? De tal forma que la nueva ley de amparo establece que podrá promover un juicio de amparo quien acude por un titular o colectivo siempre que el acto reclamado afecte real y actualmente su esfera jurídica de manera directa, ¿sí? Existe también lo que se va a mencionar que es el amparo por omisión, que se regula el amparo por omisión de la autoridad. Así procederá el amparo no solo cuando la autoridad viole de manera activa los derechos humanos, sino también cuando las autoridades no cumplan cabalmente con las responsabilidades en la materia. Las autoridades responsables de esto pues siempre van a ser, en este caso, pues las personas que van a reglamentar los derechos como tal. Se modifican los plazos de los juicios de amparo, en donde pues se mantiene el plazo genérico de 15 días para la presentación de la demanda de amparo, pero se modifican entre ellas, por ejemplo, se establecen plazos hasta de 8 años y 7 años en el caso de problemas
agrarios, ¿no? O de terrenos, se solicita una modernización a la tramitación del juicio de amparo, ¿sí? A través de lo que surge pues, por los cambios de modernización, donde hablamos de una firma electrónica. Las sentencias también se ven modificadas y se cuestionan o se forman dos figuras nuevas, que es la declaratoria de constitucionalidad y por su parte o al mismo tiempo también surge el principio de la relatividad de las sentencias, ¿sí? Las causales de improcedencia, ¿no? Se establece la improcedencia del juicio de amparo respecto a las reformas constitucionales, así como contra actos del Poder Legislativo en colaboración con otros poderes que objeten o que ratifiquen nombramientos o designaciones, ¿sí? Los procedimientos de amparo también se ven afectados en su estructura anteriormente para los procedimientos de amparo directo o indirecto, ¿no? Se establecen los supuestos de procedencia y demanda, posteriormente la substancia y finalmente los relativos a la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Surge el término también de amparo adhesivo, ¿no? Se introduce la figura del amparo adhesivo, el cual busca resolver en un solo juicio todas las posibles violaciones cometidas en un proceso, con el fin de decidir y resolver sobre la misma forma conjunta, ¿sí? Surge también, pues, bueno, se continúa viendo lo que son las jurisprudencias, en donde estas nos van a ratificar o se va a ver el caso anterior, ¿no? Que pudo haberse observado y se tiene que incorporar la posibilidad de que se genere una jurisprudencia desde el punto de vista de establecer un juicio de amparo. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad se establece la oportunidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una Declaratoria General de Inconstitucionalidad cuando se solicita un juicio indirecto de amparo, ¿no? En esta forma se va viendo la facultad de priorizar los asuntos de alguna u otra forma, ¿no? Para que puedan surgir y revisar de carácter excepcional y urgente algunos de ellos, ¿sí? Entonces también se establecen penas para delitos, en donde anteriormente se daban de 6, en el caso de delitos dentro de la parte penal, se modificaron de 6 a 3 años hasta de 2 a 6 años. Y para problemas en actos de autoridades responsables por incumplimiento se dieron de 5 hasta 10 años, ¿sí? En conclusión, podemos decir que la nueva ley de amparo en nuestro país pues es un cambio que se necesitaba, ¿no? Porque el amparo quedó como rezagado, por así llamarlo, ¿no? En donde realmente pues lo que existía eran los antecedentes desde mucho antes de lo que estamos viviendo. Actualmente podemos ver que pues existe una forma de modernidad donde tenemos una firma electrónica, donde podemos actualizar o modificar más rápido los plazos en los que se puede dar una sentencia definitiva. El caso en el caso de los delitos, ¿no? Donde se incrementan las penas de alguna u otra forma. Entonces, el compromiso de esta nueva ley de amparo en sí es la protección de los derechos humanos, ¿no? Y establecer que se introduzca lo que se denomina el bloque constitucional, en donde el Estado es responsable, pero también es responsable los tratados internacionales, los derechos humanos que van surgiendo, tanto fundamentales como los que puedan existir dentro de lo que es derechos humanos, ¿no? En sí, lo que hace esta nueva ley de amparo es incorporar los derechos humanos y los tratados internacionales para poder brindar una mejor calidad, ¿no? En el sentido de mejorar el compromiso que tiene el Estado con garantizar y promover los derechos humanos. Bueno, por el momento sería todo y esta es mi participación sobre